En 1980, una película se estrenó con bombo y platillo. Su nombre era El Resplandor. Era una película de terror, dirigida ni más ni menos que por el gran maestro Stanley Kubrick, una obra de arte del género. La película obviamente despertó opiniones muy encontradas, pero en esencia era una película basada en una novela del mismo nombre, El Resplandor, del autor norteamericano Stephen King. La novela planteaba la historia de una familia, papá, mamá y un hijo, que son contratados para cuidar, mantener un hotel en las montañas durante el invierno, en un lugar remoto, en donde solamente van a estar ellos, haciéndose cargo del enorme edificio totalmente vacío. Hay provisiones, hay energía eléctrica, hay un generador, hay todo lo necesario para sobrevivir durante todo el invierno sin tener que moverse de ahí. Nadie va a venir a verlos. Pero si tienen problemas pueden llamar y pedir ayuda. Alguien va a venir en un aparato para nieve. Por supuesto que la historia se convierte en una historia de terror con fenómenos paranormales violentos, con fenómenos agresivos, con una especie de posesión diabólica, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la trama es compleja y produce un efecto bastante extraño. Sin embargo, detrás de aquella historia, si bien no existe el hotel que salía en la película, exactamente el nombre y todo eso es ficticio, una creación de Stephen King, la verdad es que se inspiró en un hotel real, un hotel que existe y que además tiene un historial de cosas raras que verdaderamente está como para crisparle los nervios a cualquiera. ¿Le gustaría quedarse y acompañarme esta noche? Ande, vamos a viajar en el tiempo. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Antes de empezar a platicar acerca del propio hotel, déjeme que le platique de una persona especial. Frelán Oscar Stanley. Sus amigos siempre le dijeron F.O., porque el nombre no sonaba muy bonito. Era un sujeto nacido en 1849 en una familia de calvinistas, es decir, de la religión calvinista, con muchos hijos. Él y su hermano Francis desde pequeños se caracterizaron por ser personas con una enorme inquietud por los negocios, por crear cosas, por aprender cosas. Se podría decir que eran personas con una propensión a descubrir. Era gente con un enorme potencial. Frelán, es decir, F.O., junto con Francis pusieron varios negocios que resultaron exitosos. Al mismo tiempo, F.O. trabajaba, por ejemplo, en proyectos musicales. Le gustaba la música, pero especialmente era apto para cuestiones mecánicas. Era un ingeniero mecánico nato, con un ingenio tremendo. Estudió, era un hombre muy inteligente. Y comenzó a trabajar en proyectos que iban desde crear violines e instrumentos musicales hasta inventar máquinas. Perfeccionó la técnica de revelado de Kodak. Sí, esa que años después sería muy popular, en realidad era una patente de Stanley, quien había inventado, basado en algunas ideas que tenía de cómo se podía mejorar aquello. Normalmente, cuando encontraba algo que le llamaba la atención, veía la manera de mejorarlo y, en ocasiones, de crear cosas completamente nuevas. Por ejemplo, cuando inventó un motor práctico de vapor para autos. En una época en la que no había muchos automóviles de ningún tipo, F.O. Stanley diseñó un vehículo a vapor, económico y funcional. Algo que se podía usar, no un invento para museos, sino algo que se podía usar cotidianamente. También hacía muchas otras cosas. Escribía, le encantaba la fotografía y le encantaba una mujer, Flora. A Flora la conoció mientras daba clases en una escuela de mecánica. Flora estaba en la escuela de música del mismo lugar. Así es que cuando se encontraron, bueno, no había de otra. Eran pan con miel.
Así de fácil. Era perfecto el uno para el otro. Flora era una mujer extraordinariamente inteligente. Además, una virtuosa con el piano. Una magnífica intérprete, con una sensibilidad como pocas ha habido y de gran inteligencia también para aconsejar y saber de negocios, en una época en la que las mujeres ni siquiera tenían derecho a voto, ni siquiera participaban como copropietarias. Es curioso, pero para tener una propiedad tenían que tener un marido. Y sin embargo, esta mujer podía guiar los destinos. Por supuesto que se casaron en 1876. Ella era un par de años mayor, había nacido en 1849, por ahí. La vida juntos fue, desde un principio, solo ellos dos. No hubo problemas de ninguna especie, porque F.O. era un hombre de una sola pieza. No tomaba y eventualmente fumaba habanos. Sí, de esos grandes, pero el resto del tiempo no tenía ningún vicio. Le encantaban las caminatas, le encantaba jugar cosas, deportes e inventar todo el tiempo. La vida fue buena. Les estaba yendo muy bien. La fábrica de automóviles estaba prosperando bien. Esos modelos Stanley de vapor fueron muy apreciados muy pronto porque además de que eran extraordinariamente confiables, eran sencillos. Claro, tenían problemas. Para poder arrancar un vehículo pasaban varios minutos, si no es que 10 o 15 minutos, antes de que se pudiera mover el auto, en lo que se calentaba, en lo que encendía el combustóleo, en lo que se calentaba el agua y había vapor. Bueno, si había una urgencia no era para eso, pero eran confiables. También aprendió de electricidad. Y las cosas iban muy bien salvo por un detalle. Flora no podía tener hijos. Nunca pudieron tener hijos. Eso era algo que la entristecía, pero por supuesto F.O. se encargaba de alegrarla con todo tipo de obsequios, cuidados, atenciones, viajes y un par de perros. El resto del tiempo, los sobrinos, ahijados, conocidos, siempre había un niño por ahí cerca. Y a F.O. le encantaba jugarles bromas, porque además de todo, era un bromista, era un tipo con mucho sentido del humor, pero con una enorme visión para los negocios. Hasta que, claro, llegó la mala noticia. Un buen día comenzó a toser. Muy fuerte. Muy fuerte. Y a los pocos días ya no solamente era toser, sino que escupía sangre. Flora sentía que el mundo se le acababa. Eso fue alrededor de 1903 o 1904. Estaba destruida. Y más destruida cuando los médicos informaron que F.O. tendría unas 6 semanas de vida. No más. Tuberculosis muy avanzada. Su hermano Francis, también su gran aliado de negocios, fallecería de la misma enfermedad. El médico le comentó a F.O. que lo ideal sería que fuera allá a las montañas, a descansar un poco. ¿Por qué no iba a Denver? El clima seco de la ciudad le ayudaría un poco. Fueron a Denver, y la cosa se puso peor. Aquel hombre no paraba de toser, se estaba muriendo. Y entonces un conocido le dijo, ¿por qué no vas a las montañas? He oído que en las montañas el aire fresco y puro ayuda a las personas con tu condición. Flora aseguró que irían y lo convenció de ir. Es más, lo llevó casi a la fuerza. Estaba condenado, no había nada que perder. Cuando llegaron allá a las montañas, en un paraje poco conocido, las cosas cambiaron. Este sitio es conocido como Estes Park o el Parque Nacional Estes. Es una zona montañosa dentro de Colorado. Hermoso lugar. El pueblo como tal es muy pequeño, no tiene gran cosa. Pero cuando ellos llegan allá por 1904, aquello era muy pequeño. No había energía eléctrica, no había agua potable, no había drenaje, no había nada. Se hospedan en una cabaña por allá, una especie de lodge, como un albergue, una cosa así. Es durante el verano, así es que el clima es muy agradable. ¿Y sabe algo? En pocas semanas, este hombre, Stanley, está caminando como si nada. Está subiendo la montaña, dando largas caminatas al punto de que Flora prefiere quedarse ella en el hostal y que él vaya a caminar porque se cansa horriblemente ella. Pero él parece estar como nuevo. Como nuevo. Vaya, como niño. Sube, baja, monta a caballo. El hecho es que unos meses después, cuando llegue el invierno, Stanley ya no tose, nada, vaya, ya no solamente no arroja sangre, sino que ya no tose, camina, va, viene, está activo.
Durante el invierno vuelven a casa. Y se siente bien, realmente pareciera estar totalmente curado. Cuando llega el verano van de nuevo allá, pero no le gusta tanto. Se siente muy bien cuando está allá. Le encanta la naturaleza, pero en realidad aquí no hay mucho que hacer. En este remoto pueblo del estado estadounidense de Colorado, no hay mucho que hacer. Si no vas a cazar algo, o a caminar o a montar a caballo, realmente llega un momento en el que estás aburrido. Por lo que se le ocurre una loca idea. ¿Por qué no compramos tierra? Aquí mismo. Y hacemos un hotel. Flora no está en desacuerdo, al contrario, le parece una buena idea. Sería hermoso tener un lugar bonito aquí. Y no solo bonito. En aquella charla que Flora recordaba, él comenzó a viajar en su mente, describiendo cómo quería que fuera aquel hotel. Debería de ser especial, debería de tener la forma y tamaño adecuados para que no distrajera del hermoso paisaje. Debería de tener vista a las montañas. Debería de tener todo lo que la gente de la alta sociedad quisiera. Por ejemplo, entretenimiento, música, excelentes comidas, los mejores vinos, cuidados, atenciones, lugares para hacer negocios, lugares para hacer expediciones, ir de cacería, por ejemplo. En la región hay muchos alces, o ir de pesca, cerca de ahí, en un lago, alguna cosa así. Aquella madrugada, Stanley no paró de planear cosas, pero lo más increíble es que no solamente lo planeaba, sino que al tiempo que venían las ideas iba viendo cómo resolverlas. El hotel debería de tener toda la tecnología de punta. 1905, no lo pierda de vista. Todos los adelantos que pueda haber debe de tenerlos. Por ejemplo, debe de tener electricidad. Sin electricidad no le interesa. Pero debe de tener un respaldo. Así que él imagina un hotel en donde todas las habitaciones y todo el hotel tenga electricidad. Pero además debe de haber otra cosa. ¿Han oído del teléfono? ¿Has oído, Flora, del teléfono? Por supuesto que habían oído, había un teléfono. El hotel tendría teléfono. Además de eso, algo que a Stanley le chocaba era esos hoteles en donde había un baño para todo el piso. Eso no es higiénico ni es agradable. Él colocaría en el área de los más encumbrados un baño por habitación. Y en las zonas menos elegantes, un baño en cada 2 habitaciones. Es decir, compartido, pero que no se pueda entrar de una habitación a otra, a menos que estén ocupadas por la misma familia. Y luego, por ejemplo, el golf. El golf es algo que le gusta mucho a las clases sociales altas. Debe de tener un campo de golf. Debe de tener raqueta. Para jugar raqueta, eso nuevo que se juega tanto ahora, el tenis, eso. Alberca, muy bien. Y así, al paso de los días, Stanley no solamente soñaba con eso, sino que estaba contratando gente para diseñar un hotel precioso. Pisos de madera increíbles, hermosos, escalera espectacular, habitaciones amplias y todo plenamente diseñado. Se imaginaba cómo resolver cada cosa. Por ejemplo, la electricidad. En aquel pueblo no había electricidad en cientos de kilómetros. Nunca la habían visto. Así que él planeó cómo hacerlo. En alguna parte por ahí alguien había ideado una especie de represa. Y él diseñó un sistema de generación, una hidroeléctrica, que alimentaría al hotel y, ¿por qué no?, compartir algo de luz también al pueblo. Un sistema de agua potable. De un arroyo en la parte alta derivaría por medio de una serie de ductos para llegar a un filtro en donde lo ocuparía y, por supuesto, necesitan hielo. A la gente rica le gusta que haya hielo. Ya sea para una nieve, para conservar las comidas, para refrescar el té, lo que fuera, debemos tener una caseta en donde se produzca hielo. Pero si se va la luz por alguna razón, por alguna falla, debe de haber un sistema alternativo, gas, lámparas de gas. Todo esto se lo imaginaba al tiempo que lo iba resolviendo rodeado de arquitectos y de ingenieros que diseñaron una obra preciosa. Construido en madera de la región, canteras de la región, una estructura muy fina. Además de eso, contaría con cocinas amplias, cómodas y muchos otros lujos. Un campo de golf de 9 hoyos, una casa para los empleados, varones, y una casa para las empleadas. Para evitar problemas estarían separadas. Habría una casa para el director del hotel, el encargado, el administrador, y un par de funcionarios de alto nivel tendrían también ahí algún espacio. Habría unas oficinas ahí mismo, y habría muchas otras cosas. Pero Stanley, ¿y nosotros dónde estaremos?
Cierto, no sería prudente vivir en el hotel, por lo que diseña una casa para Flora, conocida como Rockview. Una hermosísima casa del mismo estilo, con el mismo diseño, con una vista que quite el aliento hacia las montañas, una cosa hermosa. Todo esto comienza a construirse muy pronto. Para este momento, F.O. Stanley tenía suficiente dinero, suficientes inversiones, empresas, como para darse este gusto. Pero Stanley, ¿cómo van a llegar los huéspedes si la estación del tren más cercana está a 30 kilómetros y no hay caminos? Eso no es problema. Stanley ya había diseñado un automóvil al que se le conocería como el vapor de montaña. Era un vehículo con motor de vapor, grande, con capacidad para unos 9 pasajeros. Algunos eran solo de pasajeros y otros serían de carga, de tal forma que cuando las familias numerosas llenas de maletas, criados, niños, llegaran al hotel, montaran en uno de estos vehículos y fueran cómodamente llevados hasta allá, en medio de las impresionantes vistas. Pero eso además resultaba en un plus porque muchas de estas personas jamás habían montado en un automóvil. Así que la experiencia era por todas partes increíble. Todo esto se fue plasmando poco a poco, junto con cosas como proveer al pueblo de Estes con agua, y también otorgarle drenaje y electricidad y traer una línea telefónica que se colocó en el pueblo. La gente le tomó cariño. Y el lugar en sí mismo era un lugar bellísimo. Originalmente este valle era un territorio de los Cheyenne y de los Arapaho. Era una zona que no estaba habitada. Durante mucho tiempo, este lugar no estuvo habitado. Había una persona que llegó, un gambusino que llegó en 1840 y tantos, cuyo apellido era Estes, Joel Estes. Por eso el valle se conocía como el Valle de Estes, y el pueblo se llamaba Estes, porque aquel sujeto fue el que lo fundó. Pero un día se aburrió de estar ahí, o simplemente ya no quiso estar ahí, o el miedo lo venció y tuvo que irse, quedando abandonado aquello. Años después, un inglés medio mafioso trató de quedarse con todo y le vendió un pedazo a Stanley, quien fue muy del agrado de la gente del pueblo y con las autoridades de Colorado recibió todas las facilidades para construir un hermoso hotel. Originalmente era amarillo. Sí, el edificio original construido con estas maderas y con todas estas cosas era un hermoso edificio que tenía la planta baja, el primer nivel de habitaciones, un segundo nivel de habitaciones y en la parte de arriba estaba un espacio destinado para otro uso. Stanley sabía cómo vivía la gente de dinero. Por lo tanto, toda la planta baja era un enorme espacio en donde estaba un salón para música, el restaurante, la recepción, la tienda, las cosas que se necesitarían. La planta siguiente serían habitaciones, el tercer nivel serían habitaciones, pero el último espacio sería un espacio destinado al personal auxiliar. Sabía que las familias encumbradas traían consigo desde chofer, ayudante, secretario, nanas, mayordomo personal y niños. Por lo tanto, ese último espacio fue habilitado para este personal. La dinámica era simple. En aquellos entonces, las familias tenían varios hijos, pero nadie los atendía de la propia familia. Papá y mamá no les ponían atención. Para eso estaban las nanas. Por lo que ese espacio estaría destinado para las nanas, el personal auxiliar y los niños. De tal manera que papá y mamá pudieran disfrutar de una habitación hermosa, con vistas hermosas, con cosas hermosas, sin que nadie los molestara. Era una buena idea. Además de esto, había por todos lados verandas, estos como balconcitos con un barandal, un techito, para poder disfrutar el paisaje. Se hizo un lugar para los automóviles, se hizo otro sitio para diferentes usos. En total eran 11 edificios. La construcción avanzó muy bien, al punto que en el verano de 1909 fue la gran inauguración. Fue un momento increíble, porque aquellas personas llegaban, todos. Muchos apostaron a que nadie iría, sin embargo llegaba una cantidad de gente bárbara. Los automóviles aquellos no paraban de ir y venir a traer huéspedes, aquello se llenó, era un barullo impresionante de gente que llegaba con equipajes, con gente que les ayudaba, nanas, empleados, y todo el mundo iba y venía. El propio Stanley estuvo allí hasta muy tarde. Cuando ya todo era silencio, Flora, la hermosa Flora, no pudo evitar
el deseo de caminar por aquellos pasillos, aquellas escaleras, aquellos pisos, sintiéndose orgullosa de lo que F.O. había hecho. Muchas de las sugerencias que ella había dado estaban allí plasmadas. Cuadro por cuadro fue caminando con su elegante vestido, su tocado discreto puesto que eran calvinistas, y caminando disfrutando de cada rincón, de cada lugar sin que hubiera gente. Le encantaba eso. Según se cuenta, Stanley había tenido la deferencia de obsequiarle un piano Steinway en un salón para música que estaba dentro del hotel. Allá en Rockview, su casa que estaba en la ladera, también tenía un piano propio, pero este era especial porque tenía una acústica privilegiada, una especie de coraza de madera que daba una sensación de espacio. Era una cosa bárbara y el Steinway era el mejor piano del mundo, un piano de concierto. Al caer la noche, cuando todos se habían ido, Flora gustaba de entrar en aquel lugar en silencio, las luces apenas encendidas, y comenzaba a tocar, con aquella gracia que la caracterizaba y aquel privilegio de manos, y entonces Stanley solía pasar por la puerta, acercarse y en silencio, sin decir una palabra, escucharla. Después de un rato, juntos tomados de la mano, caminaban de regreso a su casa que estaba cerca, siempre acompañados por alguno de sus fieles perros. Además, el hotel tenía otra característica. Estaba pensado para ser un hotel de verano. Solamente trabajaría de junio a septiembre, dado que no abriría en el invierno. La gente de la región decía que no era atractivo. En este lugar no se podía esquiar, había demasiada vegetación, rocas, por lo que en el verano era atractivo, pero en el invierno no lo sería, por lo que el hotel se diseñó para ser habitado de junio a septiembre. El resto del año estaría vacío. Eso no significaba que, como en la película El Resplandor, el hotel se quedara totalmente vacío. No, nada de eso. Cuando terminaba la temporada a fines de septiembre, el personal reunía muebles, equipos, todo esto y lo guardaba. Lo iba acomodando. Mucho de lo que se guardaba en el último nivel, ahí donde las nanas y todo eso, para protegerlo. Después se cerraban todas las ventanas, todas las puertas, y el edificio principal quedaba vacío. Sin embargo, eso no significaba que el complejo estuviera vacío. Algunos empleados permanecían siempre ahí pendientes, y había, a partir de 1911, una especie de albergue de montaña, conocido como Manor, o Lodge Manor, que era un edificio preparado para el invierno, en donde las personas que quisieran ir a visitar estos lugares en invierno podían quedarse con las comodidades como tener calefacción. El edificio principal no tenía calefacción, lo que lo hacía ser gélido cuando entraba el invierno. Ahí no se podía estar. Sin embargo, en el verano era muy grato. La otra parte, llamada Manor, era una réplica más o menos como de 2/3 partes. Era también bastante grande, pero estaba equipada con calefacción. Así es que, contrario a la película, no, aquí no se quedaba totalmente vacío esto, simplemente el edificio no se usaba. Pero cuando volvía la gente aquello era una locura. Además, Stanley mandó poner un elevador hidráulico. Para quienes no querían subir las escaleras estaba este hermoso elevador, y conforme fueron pasando los años fue mejorándolo. Pero, evidentemente, la vida no es para siempre. Stanley comienza a notar que Flora pierde la vista a partir de 1929. Se da cuenta que ya no ve. Y es cuando él ordena que todos los muebles tienen que permanecer exactamente en el mismo lugar siempre. Nadie puede mover nada, de tal manera que su esposa pueda ir y venir sin necesidad de que alguien la guíe. Además, cuando llegaban algunas visitas especiales, Stanley, F.O., solía tomar a Flora de la mano, llevarla al lugar donde llegarían estas personas, en el pórtico principal, y en cuanto aparecían, solía decirle, discretamente, viene vestida de azul. Tiene un collar de perlas precioso que le alcanza casi a la altura de 2/3 del pecho, tiene aretes de perlas de oro blanco, tiene un tocado así, de tal forma que cuando esa persona llegara con Flora, Flora pudiera decir con toda naturalidad, ¡qué hermoso collar, te felicito! O cosas como, ¡qué grande está tu niño!, cuando en realidad ya no veía. Pero Stanley tenía 2 cosas en la vida. Una, su amor por inventar cosas, y otra, su esposa. No había nada más para él, y lo aterraba la idea de perderla. Pero la vida siguió adelante y poco a poco el deterioro de la salud de Flora la fue llevando hasta la muerte.
Ella murió en 1939 y murió estando ahí en Rockview, por lo que su cuerpo fue llevado a la caseta de hielo, a la pequeña casa de hielo, en donde se conservó hasta que cerraron la temporada y viajaron juntos Flora muerta, congelada, y F.O. Stanley a su hogar, creo que era en Maine, en donde fue sepultada. Stanley reaccionó de forma muy rara. No volvió al hotel. Tras la muerte de Flora, no volvió al hotel. Ya lo había vendido, de hecho. Lo había vuelto a recuperar y lo había vuelto a vender. Pero tras la muerte de ella nada tuvo sentido. Él falleció un año después. El hotel también tuvo momentos tensos, como cuando en 1911 hubo un accidente que provocó una explosión. Ese día, el 25 de junio de 1911, por alguna razón el suministro eléctrico falló. Pero obviamente había respaldo. El sistema de respaldo era un sistema de gas natural que encendía unos quinqués en todos los pasillos y en las habitaciones. Se invitó a los huéspedes a que permanecieran cerca del lobby, en lo que el personal entraba a encender habitación por habitación las luces. Pero en una de las habitaciones una pequeña fuga de gas había hecho que éste se concentrara, de tal forma que cuando la señora Wilson entró con la vela para encender el quinqué, aquello explotó, provocando un agujero en el piso que aventó a la señora Wilson hasta el nivel de abajo, rompiéndole los tobillos. No murió, no le pasó nada, de hecho no le pasó nada más que eso, una fractura. Stanley la mandó al mejor hospital y cubrió todos los gastos de aquello, ordenó la reparación inmediata y devolvió el dinero de todos los huéspedes que se quisieran ir. Fue muy cuidadoso de su prestigio. Se arregló, se cambió todo. El número de la habitación era la habitación 217. Es curioso. La habitación 217, no lo olvide. Pero la señora Wilson no murió. De hecho, moriría muchos años después. Es más, la señora Wilson falleció, si estoy en lo correcto, en 1950. En 1950, y falleció, de edad avanzada, en el hotel, en donde continuó siendo ama de llaves durante más de 30 años. Pero hay dos cosas o tres. Primero, el hotel hoy en día está en uso, pleno funcionamiento, miles de personas van cada año, se hizo una adaptación en los años 30 que permitió tener calefacción, por lo que el hotel ha sido usado también en invierno. Ya no queda vacío. Aun cuando se cierra la temporada, ya hay una temporada en la cual puede haber calefacción. Sin embargo, el hotel tiene una fama especial de ser un lugar embrujado. No solamente por la película. Este hombre, Stephen King, publicó en los años 70 su libro, pero los reportes de fenómenos paranormales comenzaron mucho antes. Tan mucho antes, que el propio día de la inauguración muchas personas comenzaron a quejarse de estar sintiendo extrañas sensaciones. La gente que iba cargando maletas o que iba en los pasillos entrada la noche aseguraban que había otras personas, pero cuando volteaban no había nadie. Otros aseguraron haber sentido contacto, golpeteos, jalones, repentinamente. Y por supuesto hubo quienes aseguraron escuchar voces. Pero eso era en el año de 1909, prácticamente en la inauguración. Uno de los reportes que quedó perdido por ahí en el olvido y no se había recuperado sino hasta muchos años después, aseguraba que uno de los huéspedes encumbrados que llegó ahí preguntaba en la recepción por qué rayos había gente cantando, específicamente nativos americanos, como les llamaban ellos, indios, cantando en aquel lugar. Aquel hombre había sido en alguna época soldado y había luchado contra los naturales, contra la gente de allá, contra los Cheyenne, los Pieles Rojas, todos ellos, y aseguraba que él escuchaba los cantos de aquellos nativos americanos ahí, que por qué estaban ahí, que si no había privacidad, que si tendrían que estar conviviendo con ellos, a lo que se le informó, que ahí no había nadie, y que por supuesto nadie estaba cantando cantos nativos. A partir de ese momento los reportes fueron sucesivamente. Y estos reportes iban desde puertas que se abrían a mitad de la noche, luces que se encendían, luces que se apagaban, ventanas que abrían de pronto a mitad de la noche,
sin que nadie las tocara y por supuesto durante el invierno, cuando el edificio estaba vacío y no había personas, aseguraban quienes cuidaban del lugar, daban mantenimiento y revisaban que no hubiera bichos, que no se metieran los animales adentro, que se podía percibir cosas muy raras. Poco se sabe en realidad de este lugar. Lo único que es un hecho es que cuando Joel Estes llegó allá a mediados del siglo XIX, los nativos americanos no acampaban en este lugar. Era un lugar de paso, era un lugar de cacería en la zona, pero justamente ahí a las afueras, en la parte alta, viendo hacia el lago que está abajo, era un lugar sacro. Sí, era un lugar prohibido, era un lugar sacramental, era un lugar donde dejaban a sus muertos. Era un sitio especial, según se cuenta. Difícil saberlo en realidad porque aquellas tribus algonquianas no solían hacer grandes enterramientos ni monumentos. Sus campamentos eran provisionales. Estas tribus, entre los cuales se encontraban Arápagos, Cheyenne y muchos más, en realidad eran nómadas. Iban dentro de un territorio, pero iban de un lugar a otro. Pero específicamente aquí, en este punto, no se quedaban. Había leyendas acerca del Wendigo. Sí. No le llamaban de la misma forma. Wendigo se suele llamar muy al norte, pero en este lugar había espíritus a los que temían. Por eso aquí no hubo grandes batallas, no hubo grandes enfrentamientos, no hubo quien peleara por esta tierra. Mientras que se daba todo el desplazamiento de las tribus nativas hacia otras regiones por el avance de los colonizadores blancos, en este sitio no estaban. No les gustaba este lugar específicamente, aun cuando la caza era formidable y había pesca formidable, aquí no. Era raro. Por otro lado, aquel inglés del que le hablé, el que había defraudado tratando de comprar toda la tierra y convertirla en propia, era un sujeto que tenía una propensión hacia cosas raras. Era un noble británico del que se llegó a sospechar que era Jack el Destripador. Pero bueno, todo eso es historia antigua. El hecho es que el hotel va funcionando bien y comienza a recibir visitas distinguidas, personajes como Teddy Roosevelt y muchos otros funcionarios de alto nivel, personajes de la nobleza europea que llegaban aquí a conocer América, se sorprendían de este lugar. La música, el ambiente, Stanley vigilante siempre que su hotel funcionara bien, aun cuando él no se encargaba directamente. Tenía un administrador, tenía gente dedicada a esto, tenía un jefe de bebidas, de comidas, de todo esto. Vamos, era un lugar muy cuidado. Y sin embargo, la gente de cuando en cuando se quejaba de algo raro. Se quejaba, por ejemplo, de aquellos cantos, o del sonido del piano, o del sonido de trastes. Parecía que alguien estaba lavando loza a mitad de la noche cuando todos los empleados ya estaban en sus habitaciones, en los alojamientos de empleados. Parecía que alguien en la cocina trabajaba. Pero cuando la gente de seguridad entraba, no había nada. Van pasando los años. El hotel cambia de manos tras la muerte de Stanley, se convierte en un hotel para una cadena, para otra, lo modifican, le cambian el color, lo pintan de blanco, le ponen una habitación nueva aquí, otra allá, una ala nueva por acá, quitan el pórtico para que puedan alojar otros vehículos, etcétera, etcétera, muchos cambios. Pero es cuando comienza verdaderamente a crecer el rumor de que este lugar estaba embrujado mucho antes de que Stephen King llegara ahí. Los reportes eran tan extraños como aquella mujer que narraba un episodio. En 1970 habían llegado ahí en pleno verano, encantados de la vida. Su esposo permanece abajo cuando ella tiene que subir a algo a la habitación. De regreso, no es muy noche, deben de ser las 7 de la noche. Cuando toma la escalera para descender, se cruza de frente con una mujer de vestido victoriano. Una hermosa y elegantísima mujer de vestido victoriano, con sombrero de lado, son los 70s. ¿Recuerda usted cómo se viste uno en los 70s? Con pantalones acampanados, el cuellote, el pelo afro. Y esta mujer no, esta mujer que viene subiendo la escalera viste con una gracia increíble, con un pequeño bolso, con una cosita así muy linda, y va caminando. Se detiene, observa a aquella mujer y le sonríe. La mujer que viene bajando la escalera, la que fue por su bolso, se percata de 2 o 3 cosas. De pronto piensa, oh rayos, va a haber una escenificación.
Claro, eso es. Van a haber actores, van a hacer algo aquí. ¡Qué padre! ¡Qué cosas tan bonitas tiene este hotel! Hasta actores. Y lo está pensando. Le voy a decir a mi esposo que pregunte para ver dónde es. Pero en el instante en el que esa mujer sonríe, ella se percata de 2 o 3 cosas. Lo primero es que no hay sonidos. Instantes antes, cuando ella comenzó a bajar la escalera, percibía el ruido de la gente que estaba abajo en el lobby, en la zona del comedor, en la zona del salón de música, en la zona del billar. Ella escuchaba el ruido, pero en el momento en el que ve a esta mujer subiendo y ella voltea y le sonríe, en el ambiente hay un silencio absoluto. Y es cuando comienza a sentirse muy nerviosa, porque de pronto se percata que esta mujer, conforme ha subido un poco más, se vuelve traslúcida, completamente traslúcida, y al dar la vuelta en el descanso, desaparece. Instante en el cual ella reacciona y vuelve a escuchar todos estos sonidos y corre en dirección hacia donde supone que está su esposo. Pero esto no era lo único. Las sombras eran un fenómeno recurrente, de día o de noche. Una mujer relató su experiencia realmente escalofriante. Una tarde, están esperando que baje el ascensor. Ya está oscureciendo. Las luces en el interior de la recepción se han encendido. Y ella lleva un bonito vestido blanco ligero. Hace calor. Junto a ella hay otras 2 personas. Cuando de pronto, la persona que está junto, una conocida de ella, una amiga, se queda viendo hacia la parte de atrás de este blanco vestido tan bonito que ella lleva. Esta mujer le dice, ¿tienes algo? Inmediatamente ella piensa, Dios, ¿es una araña? ¿Algún bicho? ¿Se me subió algo? Pero no puede girarse. Dice, ¿qué es? ¿Qué es? Cuando voltea y observa a su amiga y a su otra amiga que la están mirando con horror, ella pregunta qué es y hace un esfuerzo por ver hacia atrás y se percata que en su vestido hay una sombra. La sombra de algo que podría parecer un hombre, porque se puede distinguir perfectamente una cabeza y unos hombros que están subiendo, como si un hombre viniera caminando hacia ella y su sombra se estuviera proyectando sobre su vestido, como si su esposo o su amigo, lo que fuera, viniera hacia ella. En un principio no le impresiona aquello, hasta que gira y se da cuenta que no hay nadie caminando. No hay nadie detrás de ella, y de hecho, no hay luz que esté entrando. Aquella sombra simplemente pasa y se pierde en el elevador. Los pasillos también eran un lugar recurrente. Los fenómenos ahí eran increíblemente abundantes. Desde sonidos, cosas que caían. Las atenciones raras. Por ejemplo, allá arriba, en la habitación 217, ahí donde hubo la explosión y la señora Wilson salió volando y cayó en el piso de abajo. Allí ocurrían cosas raras. Por ejemplo, una huésped que regresa a su habitación feliz de la vida y se da cuenta que todas sus cosas que dejó en el tocador, en esta mesita para arreglarse, están perfectamente acomodadas y ordenadas y ella no lo dejó así. Pero también se percata que la ropa que había dejado por ahí regada desordenadamente está doblada y colocada sobre una especie de mesita cuidadosamente, en tanto que las cortinas han sido soltadas y cerradas para que puedan descansar. Al día siguiente, cuando se encuentra con la camarera, le agradece por la atención, a lo que la camarera no sabe de qué le está hablando y responde que ella no ha ingresado a su habitación, que de hecho por las tardes no hay ninguna camarera en el área. ¿Quién había arreglado sus cosas? Pero eso solo sería una, porque esto ocurriría frecuentemente. De pronto, alguien llegaba a la habitación en una tarde de esas calurosas horribles para percatarse de que la ventana está abierta y una brisa fresca está entrando. Rico, agradable. La cama está perfectamente acomodada y hay cositas todas en orden. La gente se acostumbró a pensar que la señora Wilson sigue ahí, haciendo su mejor esfuerzo por complacer al cliente. Otros fenómenos son los niños. Estos niños que se escuchan toda la noche. Claro, no siempre, y no todas las personas lo perciben. Pero, por ejemplo, de pronto, hoy en día las habitaciones se han extendido y en la parte de arriba, aquel lugar que era para las nanas y el personal, también hay habitaciones. Y es ahí en donde las personas con frecuencia marcan a la recepción para decir, oigan, hay niños corriendo. Claro está que todo el mundo sabe que no hay, que esos niños no existen físicamente, pero que siguen jugando y a veces se escuchan las risas, los pasitos, el ir y venir y se escuchan las otras voces, las voces de la nana,
del empleado, la voz de aquella mujer que llora a mitad de la noche, desde antes de que Stephen King estuviera ahí, al punto que muchos clientes llegaban y preguntaban cuál era el área del hotel que podría tener las mejores experiencias paranormales. Pero no era tan frecuente porque no era tan público ni tan conocido. Sin embargo, los fenómenos estaban, hasta el punto en el que, claro, que también se sabía hasta el nombre de alguno. En los años 30, antes de que hubiera calefacción, una mujer indigente de la zona, una persona, creyó sentirse segura entrando por una ventana abierta. Se metió al sótano en donde buscó abrigo, en el invierno, con temperaturas de menos 20 grados. Encontró la muerte. Cuando llegó el momento de que el personal regresara y limpiara todo y ordenara todo, encontraron a aquella mujer muerta en el sótano. Su nombre era Lucy. A partir de ahí, todo el mundo sabe que está Lucy, pero lo sabe desde los años 30. De pronto aparecía caminando tranquilamente. En el sótano del edificio hay una especie de túnel. Una cosa muy rara que conecta parte del edificio principal con las habitaciones. De tal manera que en el invierno, desde las habitaciones de los empleados, se pudiera caminar con comodidad hacia el edificio principal. En esta zona era frecuente encontrarse a Lucy, sentir empujones, sentir jalones, o verla pasar, simplemente verla pasar. Por supuesto que saben que está muerta. Escuchar los ladridos de los perros, de los hermosos perros del matrimonio Stanley, cuando ahí no hay ningún perro. Los perros están enterrados atrás en un pequeño cementerio de mascotas, en la parte de atrás del edificio. Pero a veces en la noche, cuando todo está en calma, se escuchan los ladridos juguetones de aquellos animales. Y claro, Flora. La hermosa Flora, que tanto amó este edificio, era el gran orgullo, ¿sabe? Era ver la obra de su esposo, al que tanto quería, al que tanto respetaba, verla en toda su magnificencia, ver cómo lo había creado este hermoso edificio. Sentarse al piano y tocar, aún después de muerta. Durante años, las personas han escuchado el hermoso piano Steinway sonar a mitad de la noche. Claro que saben que nadie lo está tocando, pero se sigue escuchando, tan tardíamente como el 2014, en donde un grupo de chicas, 4 jóvenes norteamericanas, llegaron a aquel lugar a hospedarse, buscando aventura, ¿sabe? La aventura no solamente es aventura paranormal, sino también ir a los campos, a los juegos, al río, a lo que sea. Pero cuando estaban ahí, entrada la noche que volvieron, una de ellas escuchó tocar el piano. Le pareció interesante y pensó que habría un evento de piano. Sonaba tan bien aquello, tan hermoso, que se acercó a la puerta y escuchó. Solo se escuchaba el piano. Discretamente empujó, mientras una de sus amigas le decía: no creo que sea correcto, no tenemos invitación. Y ella le dijo: es precioso, debe de haber más gente adentro. Al empujar la puerta había un silencio absoluto y no había absolutamente nadie ahí. Pero había una puerta al fondo. Así que perfectamente pudo haber estado alguien tocando el piano. Se levantó y salió por ahí. Las chicas fueron en esa dirección y al mover la perilla de la puerta vieron que estaba cerrada. Dieron la vuelta para salir, pero apenas cruzar el dintel y la puerta aquella, hacia el exterior, se cerrara, volvieron a escuchar el piano, a empujar y no hay nadie. El sonido era impresionante. Dejaron que se cerrara la puerta y continuaron escuchando aquello. Y después vino Stephen King. Stephen King llegó allí por azares del destino. Había estado trabajando durante muchos años en cosas muy feas. Había sido desde empleado de lavandería, había sido profesor, había sido muchas cosas y en realidad como escritor no había sido muy exitoso. Hasta que tuvo aquella historia de Carrie y no recuerdo cuál otra que les resultó muy productiva. Fueron grandes novelas, se vendieron muy bien, hubo películas, ganó mucho dinero. Pero también tenía muchos problemas. Era un hombre que estaba muy entrado en el alcohol y probablemente las drogas. En un momento dado, decidió ir a pasar unos días en Colorado, con su esposa. Además tenía un bloqueo como escritor y eso le estaba pegando muy duro. El lugar que escogieron fue el Hotel Stanley. Hermoso lugar. Pero fueron casi al final de la temporada, casi a finales de septiembre. Y entonces fue. ¿Qué ocurrió? Stephen King
estaba hospedado en la habitación 217. Sí. Esa habitación 217 donde hubo la explosión, donde Wilson fue a parar en el piso de abajo, donde se aparece la señora Wilson y durante años la han visto y la han sentido y han encontrado huellas. En esa habitación se hospedó, ni más ni menos que Stephen King. ¿Y sabe algo? La noche anterior había estado caminando por el edificio. Su esposa se había ido a acostar. Él decidió ir a tomar una copa al bar y después recorrer los pasillos. Terminó perdido, porque es complicado moverse ahí. Y caminando por esos largos y solitarios pasillos, él y su esposa eran los últimos clientes. Ya no había nadie más. Él cenó con su esposa y el mesero, y punto, no había nadie más en el restaurante. Cuando fue al bar por una copa eran el cantinero y él, solos, como en la película. Pero esa noche tuvo un sueño horrible. Su niño, su pequeño de 3 años, corría despavorido por los largos pasillos de aquel hotel, siendo perseguido por una manguera contra incendios que intentaba atacarlo en medio de una serie de cosas horribles y despertó. Se levantó, caminó al tocador donde tenía algunos documentos, un pequeño escritorio, y se puso a escribir el argumento de su novela El Resplandor. No era que se le hubiera ocurrido todo en ese momento. Él había estado trabajando durante mucho tiempo en una serie de bocetos de una novela, en donde una familia pasaba cosas horribles y demás, y lo que hizo fue ensamblar eso con la historia del Hotel Stanley y creó El Resplandor, que fue un éxito de taquilla y un éxito de ventas. A partir de ahí, el hotel se llenó de cazadores de fantasmas, y se llenó de historias paranormales de todo tipo. Ha habido documentales, ha habido programas de televisión, e incluso el propio Stephen King, en los años 90, hizo un programa de televisión acerca del Resplandor transmitiendo desde el propio Hotel Stanley, por lo que buena parte de la fama de Hotel Embrujado surgió a partir del trabajo de Stephen King. Fue quien le dio este mote o este tono de paranormal mucho mayor al hotel. Sin embargo, sí es un hecho que desde mucho tiempo antes había algo allí. Y ese algo ha sido sentido por muchos investigadores de lo paranormal que han llegado a este lugar y aseguran que en una cierta zona, cerca de unas escaleras, hay un vórtice. Un vórtice es una especie de portal, algo que permite el paso de un reino a otro. Pero además el edificio tiene fenómenos paranormales muy variados. No se trata de lo mismo. Por ejemplo, la historia de la escalera. La historia de la escalera embona perfectamente con una anomalía temporal. Esta mujer estuvo en otro tiempo y momentos. Otra persona aseguró haberse encontrado de pronto en el salón de billar Piñón, en donde actualmente hay otra cosa, pero cuando entró había personas de la época de los años 20. Pensó que era una representación, pero entonces se dio cuenta que había algo muy raro. Pero aquellas personas le estaban viendo. Cuando dio la vuelta y cruzó la puerta para salir, dejó de oír lo que había ahí y comenzó a escuchar el sonido interno como si fuera una anomalía temporal, un vórtice de tiempo. Otros fenómenos son fenómenos apáticos, fenómenos que están arraigados, energías residuales, fenómenos que se repiten exactamente haciendo lo mismo, como esa sombra del vaquero que cruza de una habitación a otra por la pared y desaparece en un espacio en el que originalmente no había esas divisiones, sino que era un espacio abierto. Y lo han visto cruzar. Este mismo vaquero, delgado y alto, lo han visto en otras áreas del edificio, especialmente en donde había niños cuando el hotel operaba antiguamente. Pero es un fenómeno apático, no interactúa, no responde. Repite una rutina, como si fuera una película que se repite nada más. Casualmente, esa persona que se aparece ahí podría ser el propio Stanley, porque Stanley, en su gusto por jugar con los niños, solía recibir a los primeros huéspedes cuando abría la temporada, vestido de vaquero, con un sombrero enorme, unas polainas, y les hacía bromas a los chiquillos para hacerlos reír y jugaba con ellos y les daba regalitos. Hay quienes aseguran que esa figura es el propio Stanley, disfrazado de vaquero. El asunto del piano es también un fenómeno ajeno, no reacciona, no interviene, no interactúa. Hay quienes sostienen que es el recuerdo de la propia Flora en la mente de Stanley, tocando el piano, mas no el fantasma de Flora, que ha sido visto en otras partes. Y después están los otros, los de los niños. Ahí no hay niños, y sin embargo se oyen sus risas, sus pasos, pero no se ven. Podría ser la memoria de alguien,
Pero luego están estos otros casos tan raros. Un hombre relataba en el año 2008 haber tenido una experiencia muy agradable. Se había hospedado en el Stanley. En algún momento de la noche, sintió cómo se movía la cama. Abrió los ojos, por supuesto. Es un hombre de sueño ligero y pudo ver cómo su esposa se levantaba de la cama y caminaba hacia la ventana. Corría un poco la cortina y observaba. Cuando él se incorpora en la cama y pregunta qué ocurre, ella le hace una seña y le indica allá, a lo lejos. Cuando él pregunta qué ocurre, ella vuelve a insistir y que venga. Afuera hay una luna hermosa, y cuando este hombre se acerca a la ventana puede ver que afuera del hotel, ahí en los pastizales, hay una familia de alces. Un chiquito, una hembra y lo que parece ser un macho que es mucho más grande. No puede evitar sonreír. Hasta que se da cuenta que eso no puede ser, porque su esposa tenía 5 años de haber muerto. Cuando gira la cabeza puede distinguirla claramente cómo empieza a difuminarse y desaparece, dejando en la habitación un frío impresionante. Eso tiene una explicación, un vórtex o un portal. Algunos analistas de fenómenos paranormales sostienen que este lugar es eso, una puerta, en donde ha habido fenómenos que se han generado ahí mismo, historias que han ocurrido ahí mismo y otras que son atraídas por este sitio y por los testigos, como este hombre del que le he narrado. Otros de los fenómenos podrían ser atribuidos al propio edificio. Hay una teoría que es conocida como la memoria de la piedra, en donde quedarían plasmadas aquellas figuras, aquellas imágenes, y se representarían por alguna razón en un cierto momento, como si fuera una película. Y esas serían las voces. Otros sostienen que esto simplemente son las memorias de los que están ahí atrapados. Aquellos que no se quieren ir, ya sea porque disfrutaron tanto este lugar o porque lo que ocurre ahí los ha dejado atrapados ahí, no pueden irse. Tal como ocurrió, por ejemplo, en la mansión Summerwind, que era otro lugar en donde lo que estaba allí era tan fuerte, atraía de tal manera a otras personas muertas que no les permitía irse. Lo que sea que ocurre, es algo que ocurre con una frecuencia inusual. Hay recorridos paranormales, las personas pueden llegar al hotel y aún sin quedarse hospedados ahí, pueden contratar un recorrido paranormal, unirse a un grupo que hace el recorrido completo en donde una guía les va contando historias y sabe algo. No es raro que las personas experimenten episodios de pánico a mitad del recorrido y tengan que abandonarlo. Claro está, las personas que van a este hotel y se hospedan ahí saben que algo puede ocurrir. No siempre, pero saben que algo puede ocurrir, cualquiera de los fenómenos que haya. ¿Usted se hospedaría en este sitio? No lo sé. Debe de ser interesante, pero además es un lugar que quita el aliento. Bellísimo. Se dice que la comida es deliciosa, que las habitaciones son delicadamente cuidadas. En cuanto al precio, bueno, eso ya dependerá de cada quien. Buenas noches y que descansen en paz.